Buenas noches, América. Después de 26 años, los demócratas logran tomar el control del estado péndulo de Virginia en las elecciones estatales. Con una gran victoria, los demócratas se apoderaron de la Cámara de Representantes y del Senado en el Congreso estatal. Un triunfo que celebró el gobernador Ralph Northam, que ahora podrá avanzar legislaciones con facilidad al tener el respaldo de su partido. Mientras tanto, la batalla entre el próximo gobernador en Kentucky estuvo a punto de ser un empate. El demócrata Andy Beshear cantó victoria con el 49,2% de los votos contra el republicano titular Matt Bevin, que logró el 48,8% de los votos. Sin embargo, Bevin no ha concedido la victoria. Y de hecho, medios como The Associated Press tampoco han cantado un resultado. Kentucky fue un estado que el presidente estadounidense Donald Trump ganó con el 30% de los votos en las elecciones del 2016. La tendencia en ambos estados podría demostrar un panorama bastante complicado en las elecciones presidenciales del 2020 para el Ejecutivo si esta continúa. De hecho, Trump hizo un último esfuerzo en Kentucky el día anterior, sosteniendo un mitin para impulsar a los republicanos a votar y salir a las urnas. Cabe resaltar que los demócratas que lograron un triunfo en estos estados lo hicieron con propuestas como la de un seguro de salud para todos. Ideas que la misma líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le ha dicho a su partido que promocionen en cada una de las elecciones. Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Santiago y Buenos Aires. Les saluda Emiliana Molina hoy en sustitución de Gustavo Alegret y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Continuamos. Empleados de Microsoft en Japón recibieron un beneficio envidiable este verano. La empresa intentó un experimento radical en agosto, abandonando la típica semana laboral de 5 días y dándole a sus empleados todos los viernes libres durante ese mes. Según Microsoft, la productividad aumentó en un 40%. De hecho, lograron disminuir los costos de electricidad en un 23% y disminuyeron también la cantidad de documentos impresos en un 60%. Las reuniones se hicieron más cortas, pasaron de ser de 1 hora a media hora y con tan solo 5 empleados por reunión. Microsoft continuó el pago regular de cada uno de los empleados y dice que pondrá a prueba este piloto nuevamente durante el invierno. Perpetual Guardian, una empresa en Nueva Zelanda, hizo lo mismo en 2018, acaparando titulares a nivel mundial cuando anunciaron que la productividad de sus empleados aumentó en más de un 20%. Eventualmente, esta empresa implementó esa política. Bueno, y según una encuesta de Cronos, que le preguntaron a varios ciudadanos, pues preguntaron que si su sueldo se mantiene igual, ¿cuántos días a la semana le gustaría trabajar a esa persona? El 4% respondió que ninguno, el 6% respondió que de 1 a 2 días, el 20% respondió que 3 días, mientras que el 34% respondió que 4 días a la semana y un 28% coincide en que podrían trabajar unos 5 días a la semana. Bueno, y la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de Colombia celebraron el día de hoy los 15 años de trabajo de la misión de apoyo al proceso de paz en ese país, que desde 2004 ha monitoreado y acompañado de manera ininterrumpida los esfuerzos de paz del Estado y la sociedad colombiana. En la celebración se reconocieron los aportes, las características y la experiencia de esta misión que durante década y media ha trabajado directamente en los territorios rurales más afectados por el conflicto armado, la criminalidad y la inequidad en Colombia, en permanente contacto también con las comunidades e instituciones. Para abordar este tema y analizarlo más a fondo, nos acompaña a esta hora el jefe de la misión de apoyo al proceso de paz ante la Organización de Estados Americanos, Roberto Menéndez. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿cuáles han sido los avances y los retrocesos en estos últimos 15 años de trabajo con la MAP? Bueno, definitivamente, y es una muy buena noticia, en estos 15 años han sido muchísimos más los avances que los retrocesos, si es que se lo puede mencionar de esta manera. Recordemos que la Colombia del 2004 era una Colombia con las FARC
en plenitud, operando fuertemente y confrontando al Estado en toda su fortaleza. El ELN lo mismo, los grupos paramilitares, las AUC, en despliegue en buena parte del territorio. Y todos estos grupos haciendo gala realmente de unas afectaciones feroces contra el Estado, contra la infraestructura y sobre todo contra las comunidades en los territorios. Un país signado por masacres, por ejemplo. Esa no es la Colombia de hoy, esa es la buena noticia. Las AUC no existen como tal, las FARC no existen como tal, se han transformado en un partido político y están encausadas a la reincorporación a la vida civil. De tal manera que esta Colombia, que tiene hoy muchísimos espacios de participación política, todavía con muchos problemas y desafíos pendientes, con una infraestructura importantísima de marcos legales e instituciones, sobre todo que abrazan y dan pie a los derechos de las víctimas, a la restitución de tierras y territorios, entre otros avances, nos dicen que Colombia es mucho mejor que la Colombia del 2004. Y yo no hablaría de retrocesos. Realmente uno debe interpretar la magnitud del conflicto, la variedad y complejidad de temas que han construido esta violencia y que la perpetúan, como el tema de las economías ilícitas, como el narcotráfico, como la minería. Y lo que queda, entendemos nosotros, es un largo camino aún de éxitos, y de éxitos que deben partir de todo el Estado colombiano y particularmente del involucramiento decidido de toda la sociedad colombiana. ¿Y cómo evalúa usted hasta el momento la aplicación o la implementación de este proceso de paz bajo la administración de Iván Duque y la erradicación de los cultivos ilícitos? La construcción de paz, entendida como la implementación de los acuerdos entre la FARC y el gobierno, recordemos que construcción de paz es mucho más que eso, es un proceso que ha sido diseñado, planteado e imaginado a 15 años de distancia. Son desafíos extremadamente complejos y nosotros creemos que uno de esos desafíos justamente es cómo diferentes gobiernos con evidentes diferencias de apreciación en cuanto a cómo esos acuerdos de paz se insertan en una política global nacional, decía que ese es uno de los desafíos que Colombia está transitando. Nosotros entendemos que el gobierno del presidente Iván Duque ha manifestado su total voluntad de implementar estos acuerdos. En el informe que estamos presentando el primer semestre del 2019, catalogamos este periodo como un periodo de reconocimiento del gobierno de los acuerdos, de reconocimiento de las dinámicas en los territorios. Es evidentemente un periodo de ajuste incluso de algunas políticas y de reacomodamiento de los acuerdos de paz dentro de la política general de gobierno, como por ejemplo acaba de suceder con el Plan Nacional de Desarrollo. También la MAP ha sido testigo y observa que hay un debate en la sociedad que está instalado, que no está instalado recién con la asunción del presidente Duque, viene desde los debates en la sociedad sobre los acuerdos de paz, y esto ha generado una polarización, no solamente una diferencia entre las concepciones, sino una polarización que realmente creemos no le sirve a Colombia. La MAP, quiero manifestarle, quiero decirle, invita al gobierno, invita al Congreso, invita a la sociedad para que estos diferentes puntos de vista sobre la implementación de los acuerdos lleguen a un consenso mínimo que permita generar las condiciones para que estos compromisos se cumplan a cabalidad. ¿Y qué opina del hecho de que algunos exguerrilleros de las FARC retomaron las armas? Nosotros creemos que las FARC-EP y hoy el partido político FARC han dado un paso que no tiene retroceso. Creemos realmente que las FARC han dado ese paso con absoluta convicción y que están política, social, económica y culturalmente decididos y lanzados a reincorporarse a la sociedad. En todo proceso de paz, pasó con las AUC, ha pasado en otros países, siempre existe un porcentaje de grupos o de personas ilegales que no se suman
a los procesos de paz, de desmovilización o de reincorporación. Entendemos en esa línea y sobre todo en la perpetuación de actividades ilegales económicas, la inspiración de estos grupos denominados disidencias de las FARC y descartamos totalmente, no tenemos ningún tipo de evidencia que estos grupos disidentes tengan una inspiración política o revolucionaria. ¿Y cuál sigue siendo la principal amenaza para los lugares más alejados de la geografía colombiana o el mayor obstáculo y cómo puede superarlo el gobierno actual? El gobierno actual y toda la sociedad colombiana tienen el gran desafío de resolver los problemas estructurales de los territorios más alejados del país. Y esas son, en primer lugar, la ausencia del Estado o la poca o insuficiente presencia del Estado, entendiendo por Estado a la totalidad de sustituciones, no solamente de la fuerza pública. Por supuesto que el control territorial es una condición indispensable para la llegada del resto de las instituciones públicas. Entonces, primer punto, presencia del Estado con criterio integral y control del territorio. Segundo, la generación de condiciones lícitas para que las comunidades puedan tener una vida digna, productiva, social y ciudadana. Y eso implica fundamentalmente sustituir el tema de los cultivos ilícitos por condiciones concretas y sostenibles, lícitas de producción y de ganarse la vida lícitamente. Ahí radica, desde nuestra perspectiva, uno de los principales problemas y el abordaje político e institucional sobre el tema de los cultivos ilícitos, que son a su vez asuntos que se debaten a nivel nacional y que generan bastante reacción a nivel de campesinos y comunidades. Roberto Menéndez, el jefe de la misión de apoyo ante el proceso de paz en la Organización de Estados Americanos, muchísimas gracias por su tiempo. Ahora, el consejo editorial del Wall Street Journal escribe una columna de opinión con un fuerte titular. Dice que los usuarios de drogas en Estados Unidos son cómplices del asesinato de la familia mormona en México en los últimos días. Los estados de Sonora y Chihuahua son cruciales en la guerra de carteles por su acceso directo a Estados Unidos y el mercado de estupefacientes. Senadores estadounidenses, de hecho, aseguran que México está muy cerca de convertirse en un estado fallido con casi 90 homicidios diarios. Pero el Wall Street Journal cita al Consejo de Relaciones Exteriores asegurando que los americanos gastaron $150.000 millones en cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana en tan solo 2016. La mayoría de las drogas viene de México y los ingresos le permiten a los carteles continuar sobornando a las autoridades. Esta es nuestra lectura recomendada. El control de drogas contra el suministro de drogas en medio de tal demanda es una batalla perdida, pero eso no significa que se les permita a los cárteles desestabilizar a un gobierno vecino o controlar el territorio como un califato de drogas. El deber más básico del gobierno es proteger a sus ciudadanos de la ilegalidad, lo que significa no permitir la masacre de mujeres y niños en una carretera en su camino hacia el aeropuerto. El presidente Trump ofreció ayuda a México en un tuit el martes, aunque López Obrador respondió que creía que no necesitaban intervención. La verdad es que Estados Unidos ya proporciona ayuda de inteligencia y seguridad a México y la cooperación policial es amplia. Pero si México no puede controlar su territorio, Estados Unidos tendrá que hacer más para proteger a los estadounidenses en ambos países de los cárteles. La Administración de Control de Drogas debería poder descubrir las identidades y ubicaciones de quienes ordenaron o llevaron a cabo los asesinatos del lunes y garantizar su desaparición sería una señal de que la justicia estadounidense tiene un largo alcance. No se puede descartar una operación militar de Estados Unidos. El artículo lamentablemente hace énfasis en que estamos muy lejos de la campaña de Nancy Reagan de simplemente di no a las drogas. Pasamos ahora a una noticia en positivo. Nunca te rindas en tus sueños. La educación es el mejor legado y cree en ti mismo. Estos son solo algunos de los ejemplos de los mejores consejos dados a los estadounidenses por sus modelos a seguir. Esto según una encuesta realizada por la Universidad de Phoenix, que dice que el 74% de los encuestados tienen un modelo a seguir.
Los resultados revelan que la inteligencia, las habilidades de liderazgo y la confianza en sus habilidades son tres de las características principales que admiramos en aquellos a quienes idolatramos. El modelo a seguir más mencionado, primero que todo, fue el padre, con un 47%. En segundo lugar, viene la madre, con un 42%. Y en tercer lugar, son los profesores. Ahí tiene algunos de los otros modelos a seguir o de las personas que idolatran los estadounidenses. En cuarto lugar están las celebridades, en quinto lugar instructores, en sexto lugar personajes históricos, séptimo lugar algún jefe, octavo un pastor o algún líder joven, de noveno un amigo de la familia y décimo algún amigo. Y con esta noticia en positivo nos vamos a una breve pausa y ya continuamos con más de Cuestión de Poder. Un año y medio después de ingresar en prisión, Luis Ignacio Lula da Silva sigue moviendo fichas en el complejo tablero judicial y ha depositado sus esperanzas en la Corte Suprema, que este jueves retomará un juicio que indirectamente podría conducir a la excarcelación del expresidente brasileño. El antiguo líder sindical, quien suma 2 condenas por corrupción, una de ellas ratificada en tercera instancia, está inmerso en una encrucijada judicial y tras varias derrotas en los tribunales, mira de reojo los frentes abiertos en la máxima corte del país. El líder del Partido de los Trabajadores y la izquierda local está desde abril de 2018 cumpliendo una pena de 8 años y 10 meses por corrupción y lavado de dinero. Fue declarado culpable de beneficiarse de un apartamento en un balneario del litoral de Sao Paulo, ofrecido por una constructora a cambio de contratos en Petroobras. Lula se ha declarado inocente en todos los cargos y denuncia una conspiración para sacarlo de competencia en las elecciones de octubre pasado, en las que recordemos que fue elegido Jair Bolsonaro. Para analizar este tema más a fondo nos acompaña Tiago de Arago, él es analista de riesgo político y experto también en Brasil. Tiago, bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿qué escenario político abriría una posible liberación de Lula da Silva? Bueno, muchas gracias, es un placer hablar con ustedes. Bueno, esta es una posibilidad que existe hace algunos meses ya. No porque hay nuevos fatos o nuevas informaciones en las acusaciones de Lula, las acusaciones siguen firmes, pero es común después de se quedar un periodo X en la prisión con buen comportamiento y todo, que esto es una posibilidad que él se queda fuera en un nivel diferente para cumplir el resto de su plazo en la prisión. Si Lula da Silva es puesto en libertad, ¿esto aumentaría la división del país o Bolsonaro jugaría a esa polarización? Creo que podría convivir a ser bueno para el presidente Bolsonaro porque si nos recordamos desde la campaña electoral, la fuerza del presidente Bolsonaro existe por la polarización con el expresidente Lula. Entonces, en esta polarización, Bolsonaro se fortaleció y Lula se enfraqueció. Entonces, esta polarización en un momento donde la popularidad de Bolsonaro se cae y va a llegar en los próximos días en una nueva encuesta con 30% de aprobación, esto sería bueno para él hacer un antagonismo más fuerte con Lula y que genera toda la posición y la postura del brasileño, de la mayoría de los brasileños que son contra el presidente Lula, a favor de su prisión. Esto podría fortalecer el presidente Bolsonaro. Con las filtraciones del portal de Intercept Brasil sobre conversaciones que parecen mostrar acuerdos entre Sergio Moro y los fiscales de la Operación Lava Jato, ¿cómo queda la institucionalidad o la libertad de poderes en Brasil? Poco, creo que hay poco daño porque Moro era un juez que preparaba la acusación y esto tenía que ser validado por 9 otros jueces en 3 niveles diferentes. Entonces, en ningún momento hubo evidencias o ni sugerencias que los jueces en los niveles más altos estaban integrados en alguna charla de WhatsApp o de teléfono con Moro. Entonces, mismo que Moro tuviese
una influencia ideológica en la acusación inicial contra Lula, Lula tuvo 2 más niveles de la justicia con 9 jueces diferentes que no hay ninguna relación con Moro para probar su inocencia. Y esto no ocurrió. Entonces yo veo que el comportamiento de Moro sí fue equivocado, fue un error y debe ser criticado y debe ser impedido en el futuro, pero esto no cambia la acusación central contra Lula, porque la acusación fue validada en otras instancias, con otros jueces y en otros niveles. Tiago, y aquí hablando de corrupción, en Argentina hoy la vicepresidenta electa es Cristina Kirchner. Posee más de 12 cargos por casos de corrupción y aún se encuentra en investigación. ¿Podría Lula da Silva hacer una jugada política para volver al poder en las próximas elecciones, tal cual como lo hizo Kirchner? No, porque en Brasil las leyes son más sólidas do que en Argentina. No hay cambios así como hay en otros países. Por ejemplo, mismo que Lula mañana se queda inocente o se queda fuera de la prisión, existe una ley en Brasil que es la ley de la ficha limpia, que es que todo los candidato que ya fue condenado, mismo que ya cumplió su tiempo en prisión, o mismo que no necesitaba ir a la prisión, esto no puede más disputar cargos públicos. Entonces, mismo que mañana Lula se queda libre y puede transitar en las ciudades, hacer lo que quiera, él no puede ser un candidato político porque esta ley es una ley sólida en Brasil. La expectativa de los abogados del Partido de los Trabajadores y de los electores de Lula es que la institucionalidad en Brasil se fragilice en un punto que se pueda invalidar esta ley. Pero yo no veo esto como algo posible porque los jueces del Supremo, incluso aquellos jueces que quieren la libertad de Lula, se pusieron contra el cambio de esta ley. Tiago de Arago, analista de riesgo político y experto en Brasil, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos pendientes a lo que pueda ocurrir en Brasil el día de mañana. Un placer, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Cuestión de Poder. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta edición de Cuestión de Poder. El día de hoy, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, anunció que las audiencias públicas en cuanto a las investigaciones del juicio político en contra del mandatario estadounidense Donald Trump iniciarán a partir del miércoles de la próxima semana. Un gran avance en estas investigaciones y algo que estaban esperando los estadounidenses para ver exactamente qué es lo que están diciendo los testigos a puerta cerrada. Por otro lado, en las últimas horas se dio a conocer también una nueva transcripción de los detalles que le dio Gordon Sondland a legisladores sobre las llamadas y las reuniones que sostuvo con diplomáticos ucranianos, admitiendo de cierta manera y retractándose de su testimonio anterior, diciendo que sí hubo un quid pro quo, o sea, una cosa a cambio de otra. Para analizar este tema nos acompaña el día de hoy Robert Valencia, él es analista político y nos acompaña desde Nueva York. Robert, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y cuéntanos qué cambia y qué significa la rectificación de Gordon Sondland, el ex embajador de Estados Unidos en Ucrania. Bueno, primero que todo, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, esto continúa siendo una prueba irrefutable, por decirlo de alguna forma, o por lo menos este testimonio que acaba de brindar el señor Sondland mueve más cerca o cierra más las filas en contra de lo que ha venido haciendo la administración, que es tratando de desviar la atención. Y como lo vimos en un rally, en una correría que hizo Trump en Kentucky, que es la de leer la transcripción de la llamada, pues es precisamente eso. Aunque se está tratando de desviar la atención y de decir de que no hubo ningún tipo de quid pro quo, Sondland es una figura clave en la conversación que tuvo el presidente a mediados de este año. Así que lo que hemos venido escuchando, más los aproximadamente 18 testimonios que se han venido dando en los últimos días, pues cada vez demuestra de que el presidente sí trató de forzar, o por lo menos de forzar al presidente de Ucrania a buscar información que hubiera podido comprometer
la imagen de Joe Biden, que es su rival más cercano. Así que a medida que van avanzando estos procesos, que ya los están haciendo de forma abierta, como lo prometió la Cámara Baja, pues a Trump se le siguen cerrando las filas y bueno, no va a tener escapatoria y bueno, esto va a ser prácticamente una situación inevitable para la Casa Blanca, que se sigue rehusando a colaborar con esas investigaciones. Robert, eso me lleva a mi próxima pregunta. Usted dice que sí, entonces esto da evidencia de un quid pro quo, o sea, una cosa a cambio de otra. Trump pedía que se llevaran a cabo las investigaciones en contra de su rival político Joe Biden, que lo podría favorecer a él en las elecciones presidenciales de 2020 a cambio de una visita a la Casa Blanca. Ahora, ¿esto podría ser suficiente para acusar al Ejecutivo de obstrucción a la justicia? Bueno, aquí hay varios pasos que hay que tomar o que hay que retroceder, porque obviamente lo que está haciendo la Cámara Baja por medio de 3 comités es de precisamente llegar a la conclusión de que hubo un tipo de pedido para que se influya en las elecciones del próximo año, como es ocurrido, se ha venido señalando en estos días, que es el pedido de Donald Trump para que el gobierno de Ucrania busque ese tipo de información. Ahora, si la Cámara Baja encuentra culpable, o por lo menos no culpable, pero sí que se le señale a Donald Trump de esos cargos, pues ahora eso pasaría al Senado, que prácticamente es el juez y el jurado y el que va a decidir por medio de 2/3 de esa cartera, o por lo menos de ese cuerpo legislativo, si Donald Trump es culpable, y de ser así, pues sería removido inmediatamente de su cargo. Obviamente falta mucho por averiguar, pero a medida que van pasando los días y cada vez que las personas o los testigos siguen dando indagatoria o brindando indagatoria y seguimos descubriendo todo lo que ha ocurrido, pues obviamente cada vez se pone en evidencia lo de Trump y deja muy mal parado al Partido Republicano también, porque creo que eso también es importante señalarlo. El hecho de que el Partido Republicano se sigue empeñando en defender lo indefendible, y eso le ha pasado cuenta, porque vemos, por ejemplo, las elecciones del día de ayer, en las cuales los republicanos perdieron la rama legislativa de Virginia, un estado pendular, un estado que pues, regularmente se inclina a favor de los republicanos, o por lo menos en los últimos 20 años, y el hecho de que están perdiendo o están por perder la gobernatura del estado de Kentucky. Así que esto todo tiene un efecto, y obviamente pues el efecto Trump, que todo el mundo ha venido hablando, que es el de darle impulso a los candidatos a raíz de este escándalo del impeachment, pues obviamente que esto deja muy mal parado a Trump y deja muy mal parado también al Partido Republicano principalmente. Robert, y eso le iba a preguntar ahora precisamente. Los republicanos se han empeñado en defender al Ejecutivo. Este tiene un apoyo bastante fuerte en el Senado y son pocos, por ejemplo, Mitt Romney, los que se han atrevido a decir públicamente que la llamada entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky son preocupantes. Ahora, ¿cómo van a continuar defendiendo los republicanos al Ejecutivo si una vez inicien pues estas audiencias públicamente y que veamos que personas como Gordon Sondland digan y admitan que sí hubo un quid pro quo? Pues obviamente esto pone en encrucijada al Partido Republicano, que como lo acaba de mencionar, vio enormes pérdidas realmente. Lo visto en Virginia y lo visto por lo menos hasta ahora en Kentucky, en donde está inclinada la balanza a favor del candidato demócrata Beshear, que es el que ha reclamado, o por lo menos el que se ha proclamado victorioso en las elecciones de anoche. Ahora, aquí hay un punto, y hemos escuchado varias versiones aquí en Estados Unidos, donde dicen que por lo menos unos 20 a 30 senadores republicanos estarían considerando muy en serio las acusaciones en contra del presidente Trump. De ser así, pues los demócratas en el Senado alcanzarían esa cifra de 67 senadores, que es prácticamente el número clave para absolver o para decidir que el presidente Trump es culpable de estas acusaciones y que haga una remoción de su cargo y por ende aplicar lo que se conoce como la 25ª enmienda, que es la de imponer al vicepresidente Mike Pence como el nuevo presidente. Ahora, cuando yo digo que el Partido Republicano está en una encrucijada es porque muchos republicanos
senadores republicanos están viendo comprometida su reelección. Y en vista de que el Partido Republicano es un bastión de Donald Trump, prácticamente él tiene controlado ese partido. Quien esté en contra de Donald Trump, pues también puede figurar un problema para sus aspiraciones reeleccionistas. Y me refiero a algunos senadores, como por ejemplo el caso de Mitch McConnell, que no se sabe, bueno, puede que gane, pero también con lo que vimos en Kentucky, su candidatura estaría en veremos. Hay algunos senadores que también están en problemas de reelección, como es el caso de Susan Collins en el estado de Maine, que es una republicana de cierta manera moderada, pero en caso de ir en contra de Donald Trump, lo que podríamos ver es que ella no sea reelecta y está en problemas realmente para ser reelegida. Así que los republicanos no tienen otra opción sino o estar a favor de Donald Trump y asegurar sus cargos, sus curules, o ir en contra y correr el riesgo de perder. Increíble, ¿no? Y así es como Trump ha logrado pues el apoyo de una gran mayoría de los republicanos. Ahora, por otro lado, ya conociendo los detalles que sabemos sobre esta investigación, ¿habría de cierta manera algo que pueda impedir a Donald Trump legalmente de convertirse en candidato presidencial con los detalles que tiene el Congreso actualmente, o por el momento no? Bueno, vamos a plantear eso que tú acabas de preguntar, vamos a plantearlo en dos distintos escenarios. Supongamos que Donald Trump sea absuelto de todo cargo y probablemente sea reelegido el próximo año. Cualquier cosa puede ocurrir, ya que las últimas encuestas indican que está todavía cabeza a cabeza con los tres principales candidatos demócratas, y me refiero a Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Joe Biden. Todavía mantiene el número mágico de los 270 o incluso más. Los 270 me refiero al número del colegio electoral que le permite ser presidente de los Estados Unidos. Si Donald Trump es reelegido, yo creo que inevitablemente va a tener que enfrentar el cargo del impeachment, porque estamos señalando el comportamiento de Trump mismo. Un segundo mandato de Donald Trump va a suponer que va a continuar su degeneración moral, que es lo que señalan muchos críticos. Es decir, va a continuar una postura autocrática, que es lo que también se le ha señalado. Va a continuar una corrupción, va a seguir adentrándose más en un problema que se conoce en inglés como los emoluments. Un emolument en inglés significa recibir apoyo financiero del extranjero, como ha ocurrido con sus negocios. Y inevitablemente, pues esto va a llevar a su cauce, va a llevar al fin de la administración de Donald Trump. Y como lo acabo de mencionar, en caso de que él sea hallado culpable y se le aplique la 25ª enmienda, pues él no va a tener manera de, por lo menos, indultarse a sí mismo, porque es otra de las sugerencias que él ha dicho, es, me voy a indultar si me encuentran culpable. Bueno, en la Constitución no le permite hacer eso, solamente lo puede hacer con factores externos, pero un presidente no se puede indultar a sí mismo y por lo tanto, si el Senado lo encuentra culpable, pues va a tener que ser retirado inmediatamente. Así que yo no le auguro buena fortuna al presidente Trump, a menos de que cambie su conducta y cambie su manera de ser y evite la corrupción que ha sido rampante realmente en este país. Pues la verdad no le encuentro un final feliz. Robert, ¿y cómo valora usted las recientes declaraciones de Mick Mulvaney, el jefe de gabinete interino de Donald Trump, donde este aseguró que este tipo de favores o de peticiones entre países se hacen a menudo, como se hizo, por ejemplo, recientemente con los países del Triángulo Norte, para que México y estos países ayudaran a frenar el flujo de migrantes irregulares a Estados Unidos, justificando de cierta manera la petición que hacía Trump, pero en este caso, pues por un interés personal del Ejecutivo y no un interés de la nación? Yo creo que hay un malentendido en la forma en la que se interpreta la Constitución en Estados Unidos. La Constitución claramente desde la fundación indica que ningún mandatario en cabeza del presidente, por lo menos, y su principal figura, no puede pedir la intervención de un país extranjero o de un ente extranjero para cambiar o influir en las decisiones electorales. La comparación que hace Mulvaney es una comparación de peras y manzanas, porque aunque el presidente Trump ha tratado de persuadir a los países del Triángulo Norte y de México inclusive para ser países de tercera vía, pues es una decisión
de un mal gobierno, pero la Constitución misma lo dice. Un presidente no puede ser destituido simplemente porque haga un mal gobierno. Pues eso precisamente es lo que escuda al presidente Trump. Si fuese por ser un mal gobierno, bueno, muchos considerarían que Trump debería haber sido sacado desde hace mucho tiempo. Y me refiero no solamente a lo del Triángulo Norte, sino el trato que le ha dado precisamente a los inmigrantes, o por lo menos la manera en la que él ha manejado el tema migratorio. Ya eso tendría que enfrentarlo en una corte aparte, porque este es otro caso que también hay que mencionar. Un presidente en ejercicio, pues obviamente no puede ser llevado a un tribunal o puede ser tratado de forma criminal. Pero en el caso de ese caso que tú mencionas, pues obviamente es un simplemente ejemplo de un mal gobierno. Pero cuando ya se habla de que pida un apoyo externo para influir en las elecciones de una democracia, ahí es donde entra la Constitución y donde se le pide la sanción al presidente. O sea que la comparación que hace Mulvaney, que aparte no quiere colaborar con esta causa, pues, o con la causa de las investigaciones, me refiero, pues obviamente que es un punto que no tiene que ver una cosa con la otra. Robert, y por último, y para cerrar ya esta entrevista, a pesar de todas estas graves acusaciones y de las declaraciones que hemos escuchado hasta el momento, la base de Trump se mantiene bastante fiel al presidente y su popularidad continúa en niveles de un 40%. ¿Cuál es el impacto político electoral que esto tiene en Estados Unidos y qué podemos esperar para las elecciones del próximo año, teniendo en cuenta lo que mencionabas recientemente sobre Virginia y Kentucky? Bueno, yo había mencionado precisamente que el presidente Trump, pues su efecto no hizo mucha mella en los candidatos demócratas que estaban aspirando para algunos cargos en Virginia y en Kentucky principalmente. Pero obviamente no se puede subestimar al presidente Trump completamente. Aunque tiene niveles de impopularidad a lo largo de estos 3 años, una reciente encuesta muestra que el presidente Trump podría incluso ganar en caso de que él tenga una contienda con Bernie Sanders o con Elizabeth Warren, lo que no ocurre con Joe Biden. Joe Biden podría ganarle en estados que se llaman estados púrpura o estados pendulares, es decir, estos estados como la Florida, como Carolina del Norte, como Ohio, que no son no son republicanos acérrimos, pero tampoco son demócratas fervientes, pueden ir de un lado y del otro. Biden muestra que tiene una superioridad de 3 puntos, o por lo menos eso es lo que muestran las encuestas, así que en caso de que Trump pierda con Biden, ahí es donde debería, como menciono, problemas criminales, porque ya tendría que enfrentar cargos como cualquier ciudadano que ya no está en un ejercicio de la rama ejecutiva o del gobierno. Así que no hay que subestimar a Trump igual, porque hay que tener en cuenta que tiene una cuenta bancaria bastante amplia. Los republicanos han recolectado más de $100 millones para esta campaña presidencial, una cifra que supera por mucho lo que han recogido los demócratas, obviamente entendiendo que los demócratas tienen 17 candidatos presidenciales, pero cada uno ha recogido una cifra que, si se tiene en cuenta en su totalidad, no llega a la cifra que ha alcanzado Donald Trump en estos momentos. Así que todavía tiene cierto apoyo Trump, indudablemente. Lo de ayer es un ejemplo de que su poder no es tan efectivo, pero igual, y yo creo que hay que concluir con esto, no se puede subestimar. Vamos a ver cómo sale Trump de este impeachment. Si sale victorioso, pues obviamente esto le va a dar un impulso grande, pero aún así, llegado al caso en que gane, pues su comportamiento va a continuar deteriorándose. Robert Valencia, analista político desde Nueva York, muchísimas gracias por acompañarnos y ya lo tienen, no hay que subestimar al presidente estadounidense Donald Trump. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, y llegamos a nuestro último segmento en esta edición de Cuestión de Poder, es el segmento cultural. Esta vez nos acompaña Alexandra Colonamil. Alexandra, bienvenida y cuéntanos qué nos tienes para hoy. Gracias, Emiliana. Hoy una película se llama The King o El Rey. Es una película que está estrenando recién en Netflix y que cuenta con la participación de actores como Timothée Chalamet, que está muy de moda, y Robert Pattinson, que bueno, ya lleva por ahí hace unos años, pero aquí lo que dice la crítica es que se votó.
Y se votó, estoy de acuerdo. Debo admitir que vi una gran parte de la película, no la terminé, no por falta de interés, sino porque me quedé dormida, porque trabajo muy duro. Muy bien, porque eso que no vaya a la audiencia a pensar que la película no es buena, es muy buena, para ¿no? nada, es muy buena. Lo que puede ver y tengo planeado terminarla, por supuesto. Pues muy bien, para los que no la conocen, es dirigida por David Michôd, está basada en obras de Shakespeare y en la vida de el rey Enrique V de Inglaterra. La película se centra en la historia de un príncipe que abandona sus obligaciones de la realeza para vivir entre la plebe, digamos, pero cuando su padre se muere se ve obligado a retomar esa vida que intentó escapar. Alexandra, muchísimas gracias por esa recomendación. ¿Dónde la podemos ver nuevamente? En Netflix. Perfecto. Bueno, ¿y qué les parece si vamos a redes sociales a ver esta vez los tweets de nuestro periodista de NTN24, Alejandro Rincón, en Nueva York, que asegura que según información de la Organización de Naciones Unidas, la crisis humanitaria en Venezuela va a continuar aumentando. Veamos. Jefe de Naciones Unidas entrega evaluación al término de su visita al país. Reafirma la preocupación de Naciones Unidas por la crisis del sistema sanitario. A nivel personal, describe así lo que vio. Confirma que hay compromiso en Caracas con el Plan Humanitario Internacional. Pide a Maduro, sin embargo, facilitar movilización de ayuda y reducir burocracia. Anticipa que dimensión de crisis seguirá escalando, tanto a nivel humanitario como monetario. Por ello, antes de fin de año sería entregada una actualización de las necesidades para hacer frente a esta causa. Bueno, y con esta información de la ONU ya llegamos al final de este programa. Alexandra, como siempre, gracias por acompañarnos. A ti, Emiliano. Y a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Nuestro equipo técnico cuenta con nuestra productora ejecutiva, Fernanda Espinaza, nuestro director técnico, Mario González, Henry Guevara, Marco Granda y, por supuesto, nuestro editor estrella, Anderson Simanca. Que descansen y nos vemos en una próxima ocasión.